Era el verano de 1949. El joven geólogo Vadim Kolpakov estaba en una misión al norte de Rusia, en la región de Irkutsk. Su trabajo consistía en dibujar un mapa geológico de la zona. Mientras estaba de servicio, se encontró con algo tan misterioso y notable que continuaría desconcertando a los expertos décadas después. ¿Qué podría ser? Fue a mediados de agosto. Kolpakov, aunque cansado de todas las caminatas, llegó al área que necesitaba cartografiar. Ahí conoció a los habitantes del lugar, los yakutos, quienes le advirtieron sobre un sitio malo escondido en el bosque. Aunque ahora es más conocido como el cráter Patomsky, los lugareños lo llamaban Nido de Águila de Fuego, probablemente porque parece un nido de pájaro gigante apoyado en una colina. Y quiero decir gigante. Se eleva 40 metros en el aire, la mitad de alto de una secoya gigante. La base de la estructura en forma de cono tiene un diámetro de 160 metros, casi tan ancha como el alto de la aguja espacial de Seattle. Pero el descubrimiento más sorprendente y desconcertante sería lo que se escondía dentro. Bueno, si pudieras acercarte lo suficiente como para descubrir sus secretos. Según los yakutos, incluso los animales salvajes tenían miedo de acercarse ahí. Los lugareños tenían todo tipo de teorías sobre este misterio terrenal. Decían que la gente se enfermó a su alrededor y algunos de ellos incluso desaparecieron para nunca ser encontrados. Cuando el joven geólogo se enteró de los posibles peligros, no tuvo miedo en lo absoluto. Sintió aún más curiosidad sobre lo que podía estar sucediendo en ese cráter. Entonces decidió abordarlo, observarlo más de cerca y descubrirlo. Pensó que, como experto, podría dar una explicación simple. Si tan solo fuera así de fácil. Comenzó a caminar lentamente hacia el lugar mientras también observaba la naturaleza a su alrededor. Vio algunos árboles medio rotos, miró el suelo y las plantas. Al principio pensó que podría ser un artefacto arqueológico, pero los antiguos lugareños no tenían la tecnología de ingeniería que los egipcios o los romanos poseían en aquel entonces para construir algo tan grande. ¿Podría ser el trabajo de otra civilización antigua? Desde lejos realmente no parecía un nido de pájaro gigante. Cuanto más se acercaba, más grande se volvía. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no podría haber sido construido por humanos. No había nada que se pareciera a ninguna arquitectura antigua con la que pudiera conectarlo. ¿Tal vez fue un volcán? Una teoría plausible, pero no ha habido ninguno en ese lugar durante millones de años. Además, el cráter parecía ser reciente. También estaba desierto. Los árboles no crecían en las laderas de esta estructura natural y los vientos no transportaban suficiente tierra para hacer posible el crecimiento de las plantas. ¿Tenían razón los yakutos? ¿Los animales también lo evitaban? Subió hasta la cima y descubrió algo increíble. Hacía tanto calor que sintió el sudor corriendo por su frente. Era como si estuviera cerca de una fuente de fuego. Cuando miró hacia abajo, se encontró con un montículo perfectamente circular, en medio. Otro misterio, pensó para sí mismo. La joroba redonda en el centro del cráter tenía alrededor de 12 metros, la altura de un poste telefónico estándar. Tales cosas no aparecen en los volcanes, ni siquiera en los extintos, y no había nada ahí que explicara ese peculiar monte. Sin poder resolver la extraña apariencia de el lugar malo, Kolpakov regresó a su casa y les contó a todos sobre su descubrimiento. Lo que alguna vez fue una anomalía local, pronto se convertiría en un misterio mundial. Después de un tiempo, el cráter fue nombrado el lugar más misterioso en Rusia, por muchas razones. Los árboles no crecían en o alrededor de la estructura, y también descubrieron que los niveles de radiación eran muy altos en ese lugar. Pero me estoy adelantando, y realmente no quiero hacer eso. Su descubrimiento despertó interés en la comunidad científica y la gente comenzó a cavar y a elaborar teorías. Muchos expertos coincidieron en que aquello tenía que haber sido el trabajo de un meteorito. Creían que la roca espacial entró en la atmósfera de la Tierra a velocidades increíbles, pero se había ralentizado bastante cuando llegó a la superficie. Pero aún así, golpeó lo suficientemente fuerte como para formar el infame cráter. A medida que pasaron los años, sin una respuesta definitiva a lo que sucedió, casi todos estuvieron de acuerdo con que ese debía ser el caso. Pero más tarde, otros científicos llegaron a agregar sus propias teorías alternativas. Uno de ellos fue el geólogo Alexander Portnov. Él creía que el cráter era el resultado de una roca espacial que se había separado del famoso meteorito Tunguska, que explotó sobre Krasnoyarsk, la tercera ciudad más grande de Siberia, en el verano de 1908. Pero entiendan esto, el meteorito que debería haber golpeado la Tierra nunca fue encontrado.
La teoría aceptada es que se desintegró a unos pocos kilómetros en el aire antes de hacer contacto. Estas dos teorías inspiraron muchas expediciones al misterioso sitio. Los científicos visitantes tomaron muestras del suelo y las plantas circundantes. ¿Las pruebas de laboratorio probarían que esta cosa tenía orígenes cósmicos? Difícil de decir, porque sus esfuerzos terminaron siendo infructuosos. Así que la investigación continuó y no hacía más que crecer cuando la historia comenzó a aparecer en los titulares. En el 2006, el doctor Alexander Dmitriev, de la Universidad Estatal Técnica de Irkutsk, encontró una extraña anomalía magnética en el área. Pensó que podría haber hierro u otros metales unos cientos de metros debajo de la superficie. Entonces otro experto se unió al proyecto. Era el doctor Igor Simonov, del Instituto de Moscú para Problemas en Mecánica. Realizó algunas pruebas para ver si un impacto de meteorito podría crear una estructura de doble montículo. Algún tiempo después, salió con sus hallazgos. El cráter probablemente fue formado por un objeto que había caído, algo esférico, hecho de un material denso que solo podía existir en el espacio. Cuando salió el artículo que contó esta teoría, algunos expertos hicieron más experimentos para ver si era posible. Descubrieron que no se trataba solo de un objeto que había caído del espacio, sino de dos, que viajaban a más de 23.000 kilómetros por hora. Cuando el primer meteorito golpeó la Tierra, explotó y formó el cráter. Luego siguió el segundo objeto, pero fue ralentizado por el primer impacto y se hundió profundamente en el suelo. Pero otra vez hubo problemas con esta teoría. Muchos astrofísicos se opusieron, alegando que los meteoritos no pueden volar uno tras otro y golpear el planeta exactamente en el mismo lugar. Con tantas preguntas aún sin respuesta, más y más expertos fueron a Siberia para intentar resolver el misterio. Uno de ellos comenzó a recolectar muestras de madera para determinar la edad de los árboles en el área y los comparó con pequeñas muestras tomadas en la pendiente misma. Y finalmente tuvieron un gran avance. Descubrieron que el cráter probablemente apareció hace unos 300 años. ¿Cuándo? Descubierto. ¿Cómo? Sigue siendo un misterio. Encontraron otro secreto mientras estudiaban los árboles. Al contar los anillos en el tronco de un árbol, los científicos pudieron averiguar no solo la edad que tiene, sino también cualquier anomalía en este momento. Con este experimento notaron que la vegetación creció mucho más rápido de lo habitual en este lugar. Después de descartar otros factores que impulsan el crecimiento, como un mejor contenido de suelo y más luz solar durante un periodo, la única suposición que les quedaba era radiación. Sí. Los expertos sabían que cuando se exponen a altas dosis de radiación, los árboles y las plantas crecen más rápido, pero los niveles de radiación en y alrededor del cráter eran bajos. En algún momento, en los últimos 300 años más o menos, debe haber habido material radioactivo en el área. Su forma de verificarlo era examinar los árboles aún más en busca de elementos que lo demostraran. Y ¡bingo! Encontraron altos niveles de uranio y estroncio en los troncos. Pero estos elementos habían decaído en los últimos 20 años, de ahí que las lecturas iniciales en el cráter no fueran demasiado altas. El siguiente paso fue finalmente revelar el misterio de lo que era esta cosa. Dirigieron su atención a la suposición que Kolpakov había hecho cuando exploró por primera vez el nido del águila de fuego. ¿Qué pasa si esta cosa es un volcán que, en lugar de lava, arroja gas? ¿Crees que esa fue la respuesta que habían estado buscando? Ya te habrás dado cuenta que había un problema con esta teoría también. Los gases que emiten la mayoría de los volcanes no son peligrosamente radiactivos. Así que eso no podría explicar la radiación en los árboles. Eso, y no había estallado en los últimos años para analizar su gas. Sin embargo, una erupción de gas podría explicar cómo la cosa surgió del subsuelo, y una segunda erupción podría ser lo que causó que el montículo surgiera en el centro. Sin embargo, el misterio permanece hasta el día de hoy. ¿Por qué los árboles fueron radiactivos en algún momento? ¿Por qué hay un alto magnetismo en el área? Si una roca espacial golpeó la Tierra, ¿a dónde se fue? Y si no se trataba de un meteorito, entonces, ¿qué dio origen a este montículo enigmático que sobresalía del bosque siberiano aislado? Las expediciones continúan hasta el día de hoy, en busca de respuestas. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.